Ajá, ahí está. Muy buenos días, mi nombre es Edwin Perazo, soy estudiante PCM Marina. En esta oportunidad vengo a darle una breve explicación sobre un ejemplo para el diseño de una zapata. Como podemos ver acá en esta hoja que tengo aquí, tenemos los tres pasos principales para lo que es el procedimiento para el diseño de una zapata. Dice que como número uno es determinar la capacidad permisible del apoyo del suelo. Como número 2, determinar las cargas de servicio y los momentos flexionantes que actúan sobre la base de la columna. Y calcular las áreas necesarias de la zapata tomando en cuenta toda la carga del servicio. Para el ejercicio que voy a explicarle anteriormente, asumimos este tipo de suelo, es decir, es un suelo con una base rígida, es decir, que el esfuerzo que hace el suelo sobre la base de la columna es constante a lo largo de toda la base, y también podemos ver que tenemos la fuerza que actúa sobre la base tomando en consideración lo que está a nivel de superestructura, que es la columna, lo que puede tener la losa y todo esto. Entonces, bueno, podemos ver aquí en el gráfico cómo actúan las fuerzas que vienen de la parte de arriba y las que vienen, la fuerza que actúa sobre que actúan por efecto del esfuerzo admisible del suelo. El ejercicio que les vengo a aplicar en esta oportunidad es diseñar una zapata con capacidad para soportar una columna en un edificio residencial. La misma tendrá una dimensión de 45 por 45. Será fundada en un estrato de suelo, la cual tiene una capacidad portante de 2.24 kilogramos por metro cuadrado y está situado a una profundidad de 1.85. Las cargas de servicio que solicitan a la fundación son cargas permanentes, 124.5 toneladas, que pudiéramos decir las cargas muertas, y las cargas variables son 36.4, que son las cargas vivas. Además, tenemos los siguientes materiales. Tenemos un concreto con resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, un acero con resistencia Y de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Aparte de esto, vamos a tomar una constante, que es el valor de B, que su valor es 1.2, que está en la tabla, y que este valor al final es chequeado en el ejercicio para saber si el valor estuvo tomado de buena manera. Y tenemos un recubrimiento de 8 centímetros para esa zapata. Nota importante, para este ejercicio no vamos a calcular acero de refuerzo, debido a que esto corresponde a otro tema, como por ejemplo el diagrama de flujo que hay que realizar. Ok, nos venimos para acá. Empezamos con la solución del ejercicio. Tenemos que PT, que es la carga total, va a ser la suma de las cargas permanentes más la carga variable, ¿verdad? Ese número me va a dar en toneladas y lo voy a llevar a kilogramos de una vez porque más adelante lo voy a necesitar en kilogramos. Como paso número 1, determino las dimensiones de la base de la zapata. Esa dimensión me dice que A va a ser igual a B, que es el valor constante que asumí anteriormente en los datos, por PT, que es el valor que acabo de calcular, entre el esfuerzo admisible del suelo, que lo tengo porque me lo da y me dice que es 2.24 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Meto todos mis números, hago mis cálculos y todo eso, aplico mi fórmula, hago mi simplificación. Tonelada se me va con tonelada aquí porque el área me tiene que dar en centímetros o metros cuadrados, ¿verdad? Entonces cancelo tonelada con tonelada, kilogramos se me va con kilogramos y me va a quedar solamente centímetros cuadrados, que tengo este número. Este es el área de mi zapata. Aplicamos ahora el valor de B. Dice B es igual a la raíz de A para obtener un valor más real. B va a ser igual a la raíz de A, entonces quiere decir que B va a ser igual a la raíz de 86.196,43. Eso me da un valor de 293,59 centímetros. Aplica para una condición de una zapata cuadrada. Redondeamos a su inmediato superior de tal manera que sea múltiplo de 5 y lo llevamos a 295. Es decir, que como es una zapata cuadrada va a tener 2,95 de ancho por 2,95 de largo, ¿verdad? Y el área de esa zapata va a ser el base B al cuadrado, que es área, va a ser 295 por 295, me queda 87.025 centímetros cuadrados. Seguimos aquí con el cálculo de la reacción del suelo. Aplicamos mayoración de carga. Tomamos como PO, va a ser igual al 1.2 de las cargas permanentes más el 1.6 de las cargas vivas. Todo ese valor me da 207.207.640 kilogramos, ¿verdad?
El valor me da en toneladas, pero bueno, lo llevo a kilogramos porque más adelante lo voy a necesitar en kilogramos. Ahora aplico el esfuerzo admisible de U, que va a ser igual, porque estoy calculando la reacción del suelo. El esfuerzo admisible de U va a ser igual al PU entre el PU, ya lo conozco porque lo acabo de calcular acá, que me dio 207.640 kilos, y A, que es el área que le acabo de calcular en la parte anterior, que son 87.025 centímetros cuadrados, ¿verdad? Bueno, aplico mi fórmula, aplico condición de las unidades y me da que el esfuerzo admisible en U me da 2.39. Okay. Ahora voy a calcular el momento último. El momento último me dice que es el esfuerzo admisible U por N, que es una variable que tenemos que ubicar porque no la tengo, dividido entre 2 por B. Esta B, ¿verdad? Es el lado B, es el lado de la columna, de la zapata que me dio en el área. Es decir, como dijimos que era B cuadrado, ¿verdad? Entonces puede ser este lado, puede ser este lado, lo tomo. Pero aquí lo tengo reflejado en centímetros y aquí lo necesito trabajar en metros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo N? El valor de N es 2,95, que es el valor de un lado de la zapata, que me da 295 centímetros, lo llevo a metro y me da 2,95, menos 0,45, que es la medida que tengo de la columna, que me dice que es de 45 por 45, ¿verdad? Entonces, bueno, calculo mi valor, llevo todo eso a kilogramos, a eso me tiene que dar metro, y voy y lo meto en la fórmula, sustituyo todos mis valores, y me queda que el momento último me da 55.082,03 kilogramos por metro. Ahora voy a calcular la altura útil por fricción para saber qué altura le voy a dar a la zapata. Aplico mi fórmula, ¿verdad? Para obtener U, que es esta U que tenemos aquí, porque no la conozco, tengo la resistencia, el F sub C lo conozco y conozco B, pero no conozco U. Entonces me voy a la tabla de valores que están allí en el material que subió el profesor a la plataforma y consigo el valor de U como 0,1448. Aplico mi fórmula, hago mi sustitución, kilogramos se me va con kilogramo, metro se me va con metro y centímetro se me va con centímetro, y al final me queda que la distancia va a ser 515.80. Eso le saco la raíz cuadrada, me da 22,71, lo llevo al inmediato superior para múltiplo de 5 y me queda 25 centímetros. Es decir, que mi zapata debería funcionar con 25 centímetros de espesor, ¿verdad? Ahora aplico el esfuerzo de corte máximo, ¿verdad? Para ello tomo los valores, que estos son valores constantes, que me dice que 0,85 para corte. Calculo esta C, que me dice que esa C va a ser igual a N menos D. ¿Cuánto me dio N? N me dio, que lo calculé por aquí, 1.25 metros. Menos D, que me dio 25 centímetros, me queda que el valor de C va a ser igual a 1 metro, ¿verdad? Entonces, para calcular el esfuerzo de corte último, aplico mi fórmula. B sub U es igual a BU entre el diámetro por la base por la distancia, ¿verdad? Pero yo no conozco BU, aplico mi despeje de esta fórmula, despejo BU, ¿verdad? Para ubicarlo y consigo que el valor de BU es este. ¿Cómo consigo BU? Bueno, esfuerzo admisible por B por C, que esta C fue la que acabo de calcular ahorita. Bueno, aplico mi resultado, aplico mi fórmula y me da que el valor de U es 70.505 kilogramos. Lo meto en la fórmula que tengo para calcular BU y todo eso me va a dar que 11.24 kilogramos por metro cuadrado. La condición para que se cumpla el esfuerzo de corte máximo me dice que el BU calculado debe ser menor o igual a 0,53 por la raíz del F sub C, que es la resistencia del concreto. Tengo 11.24, que fue el valor que me dio BU, menor o igual a 0,53 por la raíz de 250. Quiere decir que 11.24 menor o igual a 8.38. Como este es mayor que este, no se cumple. El esfuerzo por corte no chequea y se debe aumentar la altura útil D para lograr que chequee. ¿Cómo vamos subiendo eso? Bueno, lo vamos subiendo itinerariamente. Este valor de D que calculé aquí de 25, lo puedo subir a 30 o a 35. Aquí lo asumí con 35 de una vez, ¿verdad? Entonces aplico de nuevamente la fórmula para conseguir B sub U y me da 63.450. Lo meto, ¿verdad? Y vuelvo a calcular C porque ahora estoy tomando 35. Eso me da 0,90, como se puede ver acá. Vuelvo a aplicar mi fórmula
y me da como resultado 7.23. Y me dice que la condición es que el BU calculado tiene que ser menor o igual a 0.53 por el F sub C. Me dio 7.23 y el F sub C son 8.38. Quiere decir que con 35 centímetros sí cumple. Por lo tanto, ok. Conclusión. Con una altura útil de 35 centímetros, el esfuerzo por corte chequea. Es decir, que esta altura que yo estoy tomando aquí, hasta este momento, con 35 centímetros, me sirve, ¿verdad? Más adelante voy a tener otros valores que calcular, que bueno, tomando en consideración esta altura, es probable que me funcione o no, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la fuerza de corte por punzonado, ¿no? Para calcular este valor tomaremos en cuenta la base de la columna y la altura útil por flexión. La base de la columna me dice que son 45 centímetros, que es el dato que tengo acá. Luego me dice que la altura útil por flexión son los 35 centímetros que le acabo de dar aquí al valor, porque con 25 no me funcionó, ¿verdad? Entonces tengo que B va a ser 45 y D va a ser 35. Aplicamos la fórmula. P sub U va a ser igual al PU por el menos el esfuerzo admisible por B por D. Meto todos mis valores porque todos los valores los conozco y me da que mi BU son 192.000. Ahora, para calcular el BU general, que es para el chequeo, necesito el valor de BO, que no lo conozco, lo calculo. La fórmula para calcular BO me dice que es 4 veces el valor de B más D. Sustituyo mis valores y me da 320 centímetros, ¿verdad? Me vengo para la fórmula de mi chequeo y meto todos mis valores y me da un resultado de 16.76. ¿Cuál es la condición? Me dice que el B calculado tiene que ser menor o igual al 16.76, que es este que tengo acá, ¿verdad? Pero como me dio 20 con 20, ¿verdad? No se cumple, porque tiene que ser este menor que este. Entonces no se cumple, ¿verdad? Esto indica que la altura útil no es suficiente para resistir los esfuerzos por punzonado. Es decir, que mis 35 centímetros que tomé acá no me funcionan. Eso no es suficiente para resistir los esfuerzos del punzonado. ¿Qué hago? Bueno, voy aumentando la altura útil a manera iterativa para que el esfuerzo por punzonado se cumpla. Con 35 no me funcionó, ¿verdad? Ahora voy a llevar esos 35, los voy a llevar a 40 y aplico mi fórmula otra vez, me da un resultado de BU, vuelvo a calcular mi BO, pero ahora contemplando 40 centímetros, vuelvo a aplicar mi fórmula anterior para esto y me da la condición de que me da 16.47 menor o igual a 16.76. Entonces, si 16.47 es menor o igual a 16.76, sí cumple el chequeo con 40 centímetros. Es decir, que estos 35 centímetros que yo había calculado acá para mi altura, ya no van a ser 35, sino que van a ser 40 centímetros. ¿Bien? Por eso les decía que vamos a probar con 35, porque más adelante es probable que ese valor me funcione o no. Entonces, con una altura útil de 40 centímetros es suficiente para poder soportar los esfuerzos por punzonado. Es decir, que con 40 centímetros funciona perfectamente el chequeo. Ahora vamos a calcular el esfuerzo por aplastamiento. Carga máxima de la columna, me dice que eso es phi por 0.85 por la resistencia del concreto por área 1 y tiene que ser mayor o igual al PU. Yo conozco mi PU, que lo calculé por allá anteriormente, conozco el diámetro, ¿verdad?, que me lo dan por compresión. Me dice el diámetro que para compresión, porque estoy trabajando con la columna, me dice que es 0.70. La columna está trabajando a compresión en este caso particular, por lo tanto tomo este valor de 0.70 porque es para compresión. Área 1 me dice que es el área de la columna. El área de la columna yo la puedo calcular porque es 45 por 45, eso me da 2025 centímetros cuadrados. El área 2 me dice que es el área de la base de la zapata. La puedo calcular también porque yo tengo la medida de la zapata, que son 295, lo podemos ver aquí, 295 por 295, puedo calcular mi área de la zapata. La carga máxima de la columna va a ser igual a todo esto, ¿verdad? Ya tengo calculado todos mis valores, aplico mi fórmula y me da 301.000, que es mayor a 207. Y la condición dice que tiene que ser la carga de la columna mayor o igual al PU, y el PU son 207 y la carga máxima de la columna me está dando 301.000. Por lo tanto quiere decir que eso está bien. Aquí aplico mi condición, ok. ¿Qué quiere decir esto?
que la carga máxima que genera la columna es mayor que las cargas mayoradas, lo que quiere decir que sí cumple el esfuerzo por aplastamiento. Ahora voy a aplicar el mismo procedimiento, pero para la base de la columna. ¿Verdad? En este caso tengo la fórmula, tengo todos mis valores, pero aquí me consigo que esto va a ser igual por la relación o teorema de Arias, que dice raíz cuadrada de a sub 2 entre a sub 1 tiene que ser menor o igual a 2 veces phi por la fórmula utilizada anteriormente, que es esta que tengo acá. ¿Verdad? Entonces, el teorema de Arias, diferencia de Arias, dice que tiene que ser menor que 2 y se asume el valor por defecto. Si me da menor que 2, yo asumo el valor por defecto y se toma 2. Vamos a calcularlo a ver. El área 1 son 87.000 entre el área 2 que son 2025, eso me da 6.56. 6.56 es mayor que 2, por lo tanto asumo mi valor porque la condición dice que esa relación de área tiene que ser mayor que 2. Como me da 6.56, pues bueno, se cumple la condición y asumo mi valor de 2. Trabajo con este. Entonces me vengo acá para la fórmula, aplico mi fórmula, todo eso, tengo este valor, ¿verdad? Que ya lo calculé, que son 301.000, lo multiplico por 2, que es la diferencia de área, y me dan una cantidad de 602.437,50, que es mayor al PU, ¿verdad? Por lo tanto, esto está correcto. El Pmax de la base es mayor que el PU, 602.437,50 es mayor que 207.640 kilogramos, por lo tanto está ok y se cumple. Se cumple el esfuerzo por aplastamiento para ambos elementos, es decir, la columna y la base. Ahora vamos acá donde dice cálculo de la base y relleno sobre la base, tomando como referencia B al inicio del ejercicio. Quiere decir que es esta B que tenemos acá, que es una constante, que es 1.2, que es un valor de la tabla y que al final del ejercicio lo vamos a chequear. Entonces, para calcular la base me dice que W sub C por AB por H por YC. El relleno va a ser a WS por AR por H1 por YS. R es el recubrimiento y H1 es la altura de relleno. Entonces, ¿cómo hago yo acá? Para calcular H va a ser la suma de la distancia más el recubrimiento, ¿verdad? El recubrimiento lo tengo aquí en los datos anotado, me dice que son 8 centímetros, ¿verdad? Y yo conozco D también porque D lo calculé, dijimos que era 40 centímetros. Entonces sumo 2D más R me da 40 más 8 y decir que mi altura es de 48 centímetros. Esa va a ser la altura con el recubrimiento que va a tener mi zapato. H1 va a ser la diferencia de H completo menos H. Ese H es el valor que tengo que me da el ejercicio al final, que me dice que va a estar cimentado en un estrato de 1.85 metros, ¿verdad? A una profundidad de 1.85 metros. Ese es el valor de H mayúsculo. Le voy a restar el valor de H, que fue el que calculé anteriormente, que es 48, y me queda 1.37. Ese 1.37 yo lo veo reflejado acá, ¿verdad? Tengo la altura completa de mi fundación, que me dice que es 1.85. Y si le quito este 0.48, que es el valor que me acabo de dar, esta altura me va a quedar de 1.37. Ahora aplico. AB, este valor AB dice que es el área de la base, ¿verdad? Yo puedo calcular el área de mi base porque la conozco. Tengo que, ese número me tiene que dar metros, ¿verdad? Esa área de esa base es 2.95 por 2.95 me da 8.70. Ahora voy a calcular AR, que es el área del relleno. Eso va a ser el área de la base menos el área de la columna. Tengo el área de la base que son 8.70 menos el área de la columna que es 45 por 45, me da este número. A este número le resto esto y me queda 8.50, ¿verdad? Ahora aplico mi fórmula para la base. A por B por H por Y sub C. A por B ya lo conozco que son 8.70, que es el número que tengo acá, por H, que es la altura, que es este número que tengo acá, por Y sub C, que es el número. Ese número lo tengo calculado en este número para la base, que es concreto, me dice que son 2.500 kilogramos por metro cúbico. Aplico mi fórmula y eso me da 10.440. Ahora lo voy a hacer para el relleno. Aplico mi fórmula, que es 850, que es el valor que acabo de calcular acá, por la altura 1, que es H1, 1.37, por 1.750, que es un valor para el suelo, ¿verdad? 1.750. Aplico mi fórmula, obtengo mi resultado y me da 20.378,75. W sub T va a ser la suma de WC más WS.
¿verdad? Mi W sub T va a ser 30.818,75. Por ahí hasta el momento vamos bien. ¿Qué tenemos aquí? Aplicamos ahora la fórmula, ¿verdad? Para B. ¿Por qué? Porque estamos calculando es el valor de B en función del valor tomado al inicio del ejercicio, que es 1,20. Vamos a ver si este valor fue tomado correctamente para aplicarlo en la primera fórmula del ejercicio. Entonces, ¿cómo calculo B? La fórmula de B me dice que P total menos W total entre P total. Yo conozco P total, conozco W total y conozco mi P total, que es la misma de arriba. Aplico mi fórmula. P total son 160.900 kilogramos, ¿verdad? Que es el dato que calculamos de primerito aquí en el ejercicio. 160.900 kilogramos. Más 30.818,75, que es el valor de W sub T, que lo acabo de calcular aquí. Y lo voy a dividir entre T. Bueno, aplico mi fórmula y eso me da 1,19, lo redondeo a 1,20. Yo tomé allá al principio del ejercicio, ¿verdad? Dijimos que el valor era 1,20. Por lo tanto, si aquí me está dando 1,20, quiere decir que esto está perfectamente bien calculado. Por lo tanto, ¿qué? El valor de la tabla B igual a 1,20, que fue tomado correctamente, debido a que el mismo no tuvo variación al momento del cálculo por chequeo simple. O sea, lo chequeé aquí a través de un chequeo simple, valga la redundancia, y me dio el mismo valor. Por lo tanto, quiere decir que está bien tomado. ¿Cómo me va a quedar mi fundación y mi zapata? Pues bueno, de la siguiente manera. Aquí tengo un dibujito más o menos en 3D, donde podemos ver cómo es el resultado de cómo queda la zapata. Tengo mi zapata dibujada de 295 centímetros, que son 2,95 metros, ¿verdad? Vamos a ponérselo aquí para que se vea también. De ambos lados es una zapata cuadrada de 2,95 por 2,95 y su altura es de 48 centímetros, ¿verdad? Que fue el valor que calculamos aquí, 48 centímetros. Ok. Tengo mi zapata y aquí está dibujado más o menos como es el sistema de la columna cuando sale de la zapata, que en este caso no es la columna pedestal. Tengo mi área de la columna, que son 45 por 45, ¿verdad? Entonces aquí una vista de la fundación, viéndola como que de frente, pues tengo mi fundación que me dice que es de 1,85, mi zapata que es de 48, mi columna o pedestal que es de 45, y toda esta área que vemos acá es el área que se va a rellenar luego de construidos los elementos. Tengo mi fundación que es de 2,95 metros, que es igual a 295 centímetros. Y esta es una vista de planta de cómo quedaría la zapata, ¿verdad? Tengo mi zapata cuadrada porque es 2,95 por 2,95 y sobre ella está la columna, o en este caso el pedestal, que es de 45 por 45. Entonces, pues bueno, eso es todo por ahora. Espero que haya sido bastante útil la explicación y muchísimas gracias.